El acta de la sesión 66 se da por aprobada. El acta de la sesión 67 queda a disposición de las y los señores diputados. Explicar que estamos sesionando media hora antes de lo normal por acuerdo unánime de los diputados que aprobaron mantener la tabla y partir 4:30. Presente señor Castro y pareado señor Castro con Leiva. Castro con Leiva pareado. ¿Usted tuvo el pareo? El señor secretario dará la cuenta de lectura a la cuenta y el señor Collado le avisó a la ministra del Interior de este adelantamiento de horario, ¿cierto? Muchas gracias. ¿Recuerdo que el señor Collado se ha invitado por derecho a voz durante la sesión? Sí, sí. ¿En esta sesión? Ah. Solo en usurpación. Que va a ser toda la sesión. ¿Castro por leal? Con Leiva. ¿Sí? Así me lo No, dijo el aún no. secretario. ¿Puedo leer la cuenta? Presidente, ¿puedo leerla? Presidente, ¿le importaría que lea la cuenta? El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Bienvenida, ministra. Muchas gracias por adaptarse al cambio de horario. Vamos a dar lectura a la cuenta, presidente. Oficio del secretario general, señor Landero, por el cual remite proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jorge Alessandri, Jaime Araya, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Sergio Bobadilla, Juan Fuenzalía, Andrés Joanet, Henry Leal y Diego Chalper, y diputada señora Catalina del Real, que modifica la ley 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, para exceptuar, pide silencio por favor, señor presidente, de la aplicación a aquellos delitos cometidos por organizaciones criminales o delictivas, boletín 16.165-07, proveniente de la Comisión de Constitución. El otro oficio en similares términos por el cual se remite a esta comisión una moción de los diputados señores Alessandri, Jaime Araya, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Sergio Bobadilla, Juan Fuenzalía, Andrés Joanet, Henry Leal y Diego Chalper, y de la diputada señora Catalina del Real, que modifica la ley 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, para permitir la creación de fuerzas de tareas para el combate al crimen organizado. Boletín 16.169, proyecto proveniente de la Comisión de Constitución. También tenemos en nuestra comisión el proyecto, el segundo trámite constitucional y segundo reglamentario de los senadores Carmen Gloria Aravena y de los senadores Francisco Chaguán, José García y Kenneth Pugh, que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, que está refundido con el boletín 13.657. Como dije, está en el segundo trámite constitucional, el segundo reglamentario. Oficio de la Comisión de Defensa, por el cual informa que acordó sesionar en conjunto con la Comisión de Seguridad Ciudadana en la región de la Araucanía en fecha a definir. Oficio del subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, por el cual responde el nuestro número 364 acerca de cuántos son los casos que se encuentran en igual situación a la del imputado prófugo que causó la muerte a la suboficial mayor de Carabineros de Chile, señora Rita Olivares, el pasado, tiempo atrás, en la comuna de Quilpué, todo en razón a lo indicado en el Registro Nacional de Prófugos. Solicitud del señor León Fernández de Comercial Serpan Limitada para concurrir a la comisión con el objeto de plantear el grave problema del robo de vehículos y su contrabando fuera de Chile. Información entregada por el diputado señor Andrés Joanet, por ley de lobby. De indicaciones al proyecto sobre ciberseguridad del diputado señor Jorge Alessandre, del diputado señor Cristian Araya y de la diputada Fríes, recientemente, que no están incorporadas al comparado, y finalmente pareo por esta sesión para los proyectos en tabla
del diputado Castro y el diputado Leiva. Esa es toda la cuenta, estimado señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En la sesión de hace una semana atrás, el subsecretario Monsalve, que me dijo que iba a estar atento por si veíamos ciberseguridad, que está en el segundo punto de la tabla, se había comprometido a traer información del caso del señor de la CONADI, de apellido Ñanco. No sé si les transmitió a ustedes esa información o se la preguntamos a él cuando lo conectemos por ciberseguridad. Yo sé. Ya, se la vamos a preguntar a él. Ofrezco la palabra sobre la cuenta que acaba de leer el secretario. Agradecemos entonces a todos que se hayan adaptado al pequeño cambio horario. Estamos empezando 25 minutos antes de lo normal. Gracias, ministra, por adaptarse a eso. Y tenemos en primer punto de la tabla tratar el proyecto. Antes de eso, ministra, preguntarle, y diputado Longton, ¿cuál fue el acuerdo respecto al proyecto contrabando? ¿Se cambió de comisión o no? ¿Sí? De nada, diputado. Pelambre ha sido, pero cabalgante. A ver, ayer se acordó, pero esto debe pasar por la sala para oficializarse, que lo ideal sería que este proyecto, el de contrabando, se trasladara a la Comisión de Constitución, porque hay una agenda muy pesada de proyectos muy grandes aquí, y si queremos avanzar con ese proyecto, que es breve y simple, y tiene 3 proyectos adentro, lo natural sería que lo viera Constitución, que es quien lo vio además en el Senado. Y a propósito de la petición de la cuenta del diputado Joanet, ese proyecto ataca el problema del contrabando de vehículos, de cigarrillos, de todo tipo de cosas, de dinero en efectivo, me acuerdo, pero además contrabando en general o más bien para dinero efectivo. No, es que ese proyecto fusionó 3 proyectos. Uno de ellos es el contrabando de dinero y los otros 2 se refieren a contrabando en general. Entonces, en una misma, digamos, modificación a la ley, se metieron las 3 iniciativas. Nos han llegado muchas cartas a la comisión respecto al contrabando de cigarrillos, todo lo que pierde el Estado en recaudación fiscal, nos han llegado fotos que podemos aportar. Al parecer en el norte es un tema muy importante. Esta ley va a ayudar porque genera una serie de facilidades. Sin embargo, el mayor tema con el contrabando es mejorar las capacidades de gestión de las aduanas, el equipamiento, los escáneres, la inteligencia, la coordinación internacional, cosas que se están haciendo, pero que hay que profundizar y ampliar, porque con este nivel de comercio exterior que tiene Chile, el control del contrabando requiere un despliegue de capacidades muy grande. Estamos hablando de volúmenes de mercadería gigantescos. Entonces, si ahí no hay inteligencia y no hay tecnología, no hay ley que nos vaya a salvar. O sea, requerimos también poner mucha energía en esa otra dimensión del asunto. La ropa falsificada también es un tema en la región metropolitana. Pasamos entonces al tema número 1, que es tratar, como está diputado Araya, tratar el proyecto de ley iniciado en moción de la senadora Aravena, Chaguán, García y Piu, que regula los delitos de ocupaciones ilegales. Sabemos que este proyecto se le dictó la urgencia, según nos comentaba la ministra en la sala, por algunos problemas con indicaciones relativas a los campamentos, ¿cierto? Y acotaríamos la discusión a ese tema, por parte del Ejecutivo al menos, ¿cierto? Sí. ¿Tenemos las indicaciones en el comparable? Presidente, si me permite. Ministra. Sí, presidente, la razón es exclusivamente la que se mencionó en la sala. Es sabido en la comisión que el Ejecutivo tiene muchas observaciones respecto a este proyecto, pero las hemos discutido, nos las hemos podido resolver y en otras instancias veremos si hay solución a esos temas. Sin embargo, en materia de campamentos, surgió una inquietud en la sala que lamentablemente no se discutió en la comisión, que se refiere a que varios parlamentarios y parlamentarias identificaron que el catastro vigente al 22 del Ministerio de Vivienda excluye a campamentos que existen y algunos de ellos de dimensiones importantes. Entonces empezó la inquietud de que aplicada la ley sería totalmente factible que esas personas fueran todas detenidas y son familias que viven en campamentos hace tiempo. Entonces hicimos una indicación desde el Ejecutivo para darle espacio al Ministerio de Vivienda hasta el 24 para que pueda actualizar el catastro y que no tengamos ese problema. Nos parece que esto es bien importante, presidente, porque esta ley va a generar
incluso en la versión del Ejecutivo, que es la que nosotros apostamos a que se va a terminar aprobando, es decir, sin esta lógica de aplicar aquí la legítima defensa privilegiada, ni esta especie de autotutela, va a generar instrumentos que hoy día no existen para perseguir a las personas que hacen usurpaciones. Sin embargo, sería muy complejo que esas mismas, digamos, condiciones o facilidades se pudieran ocupar respecto a familias de escasos recursos que habitan en campamentos. Nunca ha sido el espíritu de este proyecto ni del Ejecutivo, pero para eso esta norma excepcional, que es excepcional, tiene que estar formulada de una tal manera que dé esa seguridad. Y como estaba, originalmente no la daba. Por eso optamos por levantar la urgencia, solo para efectos de permitir volver a la comisión, porque tenemos la expectativa de que en esto se puede construir un acuerdo en la comisión. Si no, hubiéramos seguido de largo al Senado y dicho lo arreglamos después, pero tenemos la idea que se puede arreglar esto aquí en la comisión y votar el proyecto en la sala con la tranquilidad de que el tema campamento está fuera de esta normativa que estamos aprobando. Y en ese sentido va la indicación que presentamos. Un comentario primero, yo entiendo la intención del Ejecutivo, me parece correcta precisarlo, pero tiene que quedar tan bien redactada, porque si queda muy abierto y no hay ningún requisito para entrar a esa lista antes de 2024, uno podría tener o terminar produciendo un efecto llamada, que alguien dijera, desde aquí hasta el 2024, tengo tiempo para tomarme un terreno, armar un campamento, y si lo logro antes del 2024, voy a estar protegido de esta ley. Entonces, revisémoslo bien, pero tengamos esa prevención. Yo encuentro el objetivo es correcto, pero que no provoquemos un efecto que no queremos. Estoy seguro que nadie quiere. Ministra. Es que, a ver, todas las cosas, presidente, tienen sus riesgos. Los campamentos que no entrarían en esta nueva legislación quedarían en la legislación actual. O sea, no es que tendrían una ventaja respecto a la situación actual, quedarían igual como están hoy día. Nosotros pensamos que para que una familia organice en conjunto con otras familias ir a hacer una toma, irse a vivir un campamento, tiene que concurrir una serie de factores. Nadie hace eso solamente para eludir una ley que el día de mañana podría poner más restricciones en caso de que uno llegara mañana a hacer una toma. O sea, la mentalidad de la persona que participa en una toma no es esa. Se llega a una toma en virtud de que hay una situación crítica. Distinto es el caso de los especuladores, pero la ley sí se les va a aplicar a los especuladores, aunque estén, no a la familia, pero a los especuladores se les va a aplicar igual. O sea, un especulador que va y organiza una toma por negocio, ese se le va a aplicar la ley igual. Pero nosotros no creemos que ese riesgo realmente, así en términos al menos de grandes números, es significativo. Porque uno no se va a vivir un campamento por si en 2 años más necesita irse para que no vaya a hacer cosas que en 2 años más le apliquen una ley más dura. ¿Me entiendes? Esa maquinación no la hace una familia. Sí, ministra, muchas gracias. Obviamente no estamos pensando en la familia, estamos pensando en la persona que comete el delito, que hace la trampa, en el que articula el campamento para después llegar a un negocio. Y no me deja tranquilo cuando me dice que en el caso del especulador o en el caso del que quede en esta lista rige la ley actual, porque con la ley actual, desde el estallido, con la familia, con la ley actual desde el estallido en adelante, explotó la toma de terreno. En el caso de las regiones del norte, más del 50% de los terrenos son fiscales, incluso los que están tomados. Entonces, yo no digo que no avancemos en esto, pero redactémoslo bien para que no produzca un efecto llamada. Y cuando digo efecto llamada, me estoy pensando en el especulador y en la persona que comete el delito de organizar el campamento, de cobrar por la conexión a agua, de cobrar por la conexión a la luz y finalmente de engañar a personas que creen en él y terminan perdiendo mucha plata y mucho tiempo. Ministro. ¿Me aprende esto? Cosas, presidente. Primero, la excepcionalidad respecto a las familias que habitan en campamentos no se aplica respecto al especulador que hace un negocio para organizar campamentos. Eso es lo primero. O sea, esa figura del que hace de esto un negocio es sancionado aunque haga un campamento de familias vulnerables. Segundo, el efecto, ¿cuál era el segundo tema? Del efecto llamado de los campamentos que se...
Sí, mire, los terrenos fiscales, a ver, hoy día no es que la ley no permita desalojar un campamento, lo que pasa es que hay que ir a los tribunales. O sea, si el fisco no va a los tribunales para desalojar campamentos, con la nueva legislación también podría no pedir el auxilio de la fuerza pública para desalojar campamentos. O sea, la única diferencia es que al ir al tribunal hay una mayor garantía a las familias que están ahí, que no van a ser intempestivamente detenidas y con un riesgo además de una pena privativa de libertad si tienen una serie de condiciones. Entonces, no es que queda desprotegido el propietario, pero hay una salvaguarda de la condición de la familia y ninguna de estas cosas, ni la ley antigua ni la nueva, nos va a proteger del propietario que no actúa. Si el propietario no reclama, no pide fuerza pública, no va a los tribunales, los ocupantes van a poder quedarse ahí, en la nueva y en la antigua ley. ¿Y en su experiencia el fisco actúa con la diligencia? Bueno, yo los creo distintos ministerios, GORE. Yo creo que el tema no es de diligencia, presidente. Yo creo que es un problema más bien político y social, porque el fisco, cuando tiene terrenos que no tiene ocupados, que no los tiene ocupados, que efectivamente están sin uso, hay un problema social de personas sin vivienda, no hay una solución para ellos para ofrecerle, las autoridades les cuesta mucho decir, mire, los vamos a desocupar y ustedes verán para seguir teniendo este terreno botado aquí en medio de la ciudad. ¿Me entiende? Ahora, cuando hay un proyecto, en cambio, cuando hay una solución, muchas veces el fisco ha actuado y se ha metido en peleas grandes y ha pagado costos, pero cuando no tiene uso para el terreno, no tiene solución para la familia, le cuesta a las autoridades dar ese paso, por esa razón. Uno quisiera que el fisco le estuviera poniendo a disposición al MIMBU los terrenos para poder construir soluciones definitivas. Eso se está haciendo mucho ahora. O sea, esto que mencionamos en la mañana, está habiendo transferencia, el presidente hizo en un consejo de gabinete y después con todas las Fuerzas Armadas y Carabineros, algo que nunca se había hecho en Chile, que les dijo, todos ustedes, y a las Fuerzas Armadas los llamó y les dijo, todos los terrenos que no están usando se van transfiriendo, si no tienen otro uso, se van transfiriendo para hacer vivienda. Es que es impresionante que haya terrenos sin uso fiscales y que no los ocupemos para esto. O sea, al final igual los terminan tomando más encima. ¿Sí? Muchos son en zonas urbanas. Diputada Fríes, diputado Joanet, diputado Araya Don Jaime. Yo estaba antes. Y Longton. Doña Lorena. Muchas gracias, presidente. Sí, yo vi las indicaciones y vi esta última indicación y tengo también preocupaciones, pero desde otra perspectiva. Entiendo, obviamente, y es lo que nuestras indicaciones con la diputada Plasencia pretendían, que era efectivamente que no terminaran criminalizados pobladores que no han tenido acceso a la vivienda y que no necesariamente son los que articulan el negocio ilícito, lucrativo, digamos, de los loteos brujos, etcétera. Y en ese sentido, yo supongo, y por eso introduje una indicación, pero quiero testearla con ustedes, pensando en que el catastro no es fijo. El catastro tiene que actualizarse cada cierto tiempo y bajo ciertos requisitos, supongo. Y por lo tanto, la indicación que yo introduje era que establece hasta el 2024, pero también las renovaciones anuales que se hagan del catastro. Quiero saber si eso coincide con la forma en que trabaja el MIMBU en esta materia o no, y que eso nos permitiría, digamos, que queden las familias precarizadas, protegidas en su proceso, digamos, de acceso a la vivienda y que obviamente queden fuera todos aquellos que están cometiendo los delitos, digamos, sea por bandas criminales, sea por loteos brujos, etcétera, etcétera. Gracias, diputada. Eso, ministra, es distinto a lo que propone el Ejecutivo, porque deja una ventana abierta para la actualización de cada año. O sea, cada año van entrando nuevos a esta lista. Pero usted, la suya dice 2024 y punto, no deja la ventana abierta. Porque siempre se dice en Chile, echa la ley, echa la trampa, pero aquí estamos dejando la trampa en la ley. O sea, la ventana abierta. Presidente. Diputado Joanet y después diputado Araya. Seguimos el orden, pero si es sobre el punto, diputada Plasencia. Gracias, presidente. Mire, si es muy breve, yo creo que
La discusión ha llegado a un punto en el que tenemos que también aplicar cierto criterio de realidad. Más allá de los deseos míos o de alguien más, acá es insuficiente, y así fue dicho en la comisión por distintas personas, y yo voy a además volver a citar al capellán de techo que en esta misma sala nos planteó la diferencia que existía entre el Catastro Nacional de Campamentos vigente actualmente versus la cantidad real de campamentos, y campamentos que además sabemos diferenciar claramente de aquellos que son loteos brujos, de bandas que hacen tráfico de suelo, que además cometen otros delitos, versus lo que significa las personas, las familias que están en un estado de necesidad que es real. Entonces, no confundamos, establezcamos claramente la diferencia. Yo creo que ese es el desafío de esta comisión en el caso particular de los campamentos. Me parece que es correcta la incorporación de la diputada Fríes, más allá de que consideraba que lo mínimo era el catastro vigente, ¿cierto? Como lo planteó el Ejecutivo en sala. Pero creo que tenemos que hacernos cargo de la realidad en el futuro también. Y ahí es donde vamos a seguir teniendo problemas si no lo resolvemos bien ahora. Gracias. El punto. Gracias, presidente. Quiero traer a colación lo que pasa en Iquique, donde hay zonas francas solo en Iquique. En Tocopilla hay una zona franca solo para parte y piezas de la minería. En Punta Arenas también hay una zona franca. Entonces quisiera ver si es posible explorar una fórmula combinada en que sea la norma a nivel nacional, salvo Araucanía, Biobío y no sé si dará para los ríos, que pueda entrar en un primer tiempo, en una operatividad, y después ver el tema campamento con mucha detención y tranquilidad, porque si yo algo he percibido es que efectivamente se generó una psicosis en los campamentos, en gente que no está catastrada, que nunca va a estar catastrada. Estoy hablando de campamentos de la región de Antofagasta, donde hay 8 casas, y llevan ahí tratando de regularizar, nunca han estado en ningún espacio porque están fuera de toda posibilidad. Entonces, como yo entiendo que hay una política pública del MIMBU que también le dice no a ciertos requerimientos y le va a decir que no, va a haber una suerte de limbo, y de verdad que yo creo que lamentablemente el debate se va a escapar por ahí. Pero también es cierto que esto que partió, y si uno vuelve al centro de esto partió en Araucanía y era para una cosa muy pequeña, si es el tema, esto era algo muy pequeño, que era una cosa que era aumentar la pena para permitir la intervención de agentes policiales y la flagrancia permanente. Y después terminamos lo que terminamos y que hoy día estamos tratando de arreglar, pero yo percibo que ambas urgencias podrían ser compatibles en la medida que hubiesen puesta en marcha en tiempos distintos dependiendo de Araucanía, que yo creo que tiene particularidad y fue lo que motivó esta ley, que hoy día termina en cosas que se dicen en el discurso, pero que la verdad tienen poco efecto práctico. Yo no conozco a nadie que haya usurpado usando armas de fuego en la metropolitana, en Valparaíso, en ninguna parte. O sea, eso no es así. Eso es gente que no tiene vivienda y que de repente tiene que tomar la necesidad, se va a un campamento y una necesidad social. Esa es la diferencia sustancial. Yo no conozco de verdad, y puedo no conocerlo, pero no he escuchado nunca en las noticias un caso de que haya habido una usurpación así en los términos que uno plantea de campamentos de vivienda social que haya generado así, salvo los casos que se conocieron acá en Valparaíso, digamos, donde eso era claramente crimen organizado, y eso tiene normativa distinta, tiene penas distintas y herramientas distintas. Entonces, creo que en esto se está ya mezclando todo, y de verdad que yo creo que se está generando una psicosis social que no le hace bien a nadie. O sea, de hecho yo me siento injustamente aludido cuando se dicen que si votamos a favor de esto estamos tratando de criminalizar la pobreza. Y de verdad, siento que nada más lejos de mis convicciones, de lo que yo he hecho y por lo que estoy en política, jamás voy a criminalizar la pobreza. Se ha dicho que queremos perseguir a los pobres, y eso no tiene nada que ver, y yo entiendo que son argumentos que se dan para tratar de defender una posición, pero esto yo percibo que a mucha gente le empezó a hacer sentido, y empezó esta psicosis, gente que yo conozco de años, así, oiga, diputado, ¿es verdad que nos van a venir a sacar a balazo? Entonces, creo que estamos en un momento y esto partió en Araucanía, entonces yo creo que eventualmente, y por eso citaba el caso de que hay partes del territorio nacional que tienen normativas distintas, que dada la urgencia de Araucanía, que yo la comparto, la suscribo, estuvimos allá, hemos visto los casos, y además a la comisión le consta mi buena voluntad para tratar de facilitar estos temas. Creo que no sé si es correcto o no, pero una de las alternativas es ver que sean territorios distintos o regiones distintas, dependiendo cómo se hace, porque de verdad yo veo que en una semana esto el MIMBU no lo puede resolver. Si ni siquiera el MIMBU sabe quiénes son, dónde están, y además esto es tan dinámico
que todos los días se están armando en distintas partes porque la gente ya no puede pagar los arriendos. La gente que tiene un incendio, que finalmente nadie le da respuesta, termina armando campamentos. Antofagasta está pasando frecuentemente. Está en la precariedad que en un incendio se queman 30 casas y terminan en un campamento por allá por donde no anda nadie. Entonces, creo que tratar de resolverlo apurado no nos va a dar el tiempo. Yo entiendo además que es importante que esto también tenga un cierre pronto. Esta discusión no se puede eternizar y por eso yo propongo que evaluemos fórmulas distintas de puesta en marcha de la ley y no una ley nacional, porque los espíritus son distintos definitivamente. Gracias. Tiene razón el diputado en que hay diferencias, pero es difícil en una ley empezar a decir en esta región va a regir ahora, en esta en 2 años más. Diputada Navellán y luego diputado Joanet. Gracias, presidente. Mire, sobre el punto. La verdad es que yo veo que acá la problemática es la siguiente, a mi modo de ver, esto es lo que yo percibo. Por un lado, efectivamente, en regiones del sur tenemos una tremenda presión para que esto se apure y se dé luego, porque es una realidad la usurpación en el sur de territorio, incluso de edificios como el edificio municipal de Ercilla. O sea, es una herramienta que se usa con un fin distinto allá. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente tenemos una realidad tremenda de falta de viviendas en Chile, de precariedad de mucha gente, probablemente además aumentada por la cantidad de migrantes que han llegado a Chile que tampoco encuentran vivienda. Esto ha sido como una verdadera explosión de la falta de vivienda. Explosión de falta de vivienda. Yo entiendo eso, yo puedo entenderlo, pero creo que la solución a eso no es decir, ya sabéis que más como ustedes son pobres pueden tomarse un terreno. Y siento que de alguna manera, si somos laxos en esto, se puede entender de esa manera. La legislación que nosotros habíamos aprobado era con el catastro hasta el año 2022. Ahora el gobierno está pretendiendo cambiarlo al 1 de marzo del 2024. Por lo tanto, ¿cuál es la señal para las personas que no tienen vivienda? De aquí al 1 de marzo tomémonos todo lo que podamos, porque después del 1 de marzo no vamos a poder. Esa es la señal. Están dándonos un plazo para que nosotros aprovechemos la laguna. Si no nos tomamos terrenos ahora, después nos van a sacar con armas. Esa es la señal, y es una muy mala señal. Una cosa es el problema que tiene el Ministerio de Vivienda, que probablemente, mira, ni siquiera voy a culpar a este ministro, es un tema que se arrastra de años. Un problema de falta de viviendas en Chile, de no haber tenido la visión necesaria de poder solucionar este tema. Pero tal como decía el diputado Araya, eso no se va a solucionar en un mes, ni en 2, ni en 6 meses, y probablemente en varios años. Pero no por eso vamos a permitir que haya un espacio de tiempo en el cual la señal que estamos dando a las personas que no tienen vivienda es aprovechen, es ahora o nunca, o se toman algo ahora o después del 1 de marzo sonaron. Eso no podemos hacerlo responsablemente. Gracias, diputada. Obviamente no es solo tomárselo en el caso de que eso ocurriera, sino que estar en el catastro del mismo. Y por eso es importante los requisitos que te pongan para estar en el catastro. Diputado Joanet. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, quiero decir que no me parece que se le haya quitado la suma urgencia a este proyecto, porque tuvimos tiempo incluso para haber discutido este punto la semana pasada, si el Ejecutivo así lo hubiera querido. Y podemos habernos allanado, porque creo que en esto tenemos que convencernos de que efectivamente vamos a hacer una buena ley. Pero eso no ayuda, porque yo, por su intermedio, lo decía la ministra, de verdad, y tengo aquí los WhatsApp, varias personas me escribieron, me llamaron, gente que no tiene 20, 30, 40 hectáreas, gente que tiene 4, 5, 7 hectáreas que la tienen tomada en este minuto. Pero la tienen tomada hace 10, 15 años. Y esta era su tabla de salvación para recuperar ahí donde tienen sus pollitos, aquí tengo, donde tienen sus hortensias, donde tienen su huerta y donde tienen todo usurpado, y obviamente es gente modesta. La mayoría expora. Presidenta, presidente, querida Gloria, déjame terminar. Ese es el tema de fondo que estamos hablando, y nosotros como comisión, cuando estuvimos en la Araucanía, vimos que la gente que tenía usurpada eran gente que tenía predios pequeños, porque la mayoría de los 1000 predios tomados son gente que tiene predios pequeños. Eso es una cosa.
Por otra parte, hay gente que tiene predios hoy día, pequeños y medianos, que se están usufructuando, están sacando madera, le están sacando, bueno, ya no les va a quedar nada. Mientras más pase el tiempo, efectivamente la gente que está usufructuando y que está usurpando ahí, va a seguir sacando beneficios de gente modesta en ese sentido. Eso por una parte. Respecto a lo que estamos discutiendo ahora, yo lo que no quiero que lleguemos es al fenómeno argentino de la dirigente Milagro Salas, que es un negocio que hoy día está presa, y presa en Argentina, está presa en Argentina porque generó un negocio. Y yo les quiero decir con mucha responsabilidad que aquí hay negocio en materia de la toma de terreno. Aquí hay pseudo dirigentes, ¿no?, que están en ese negocio y que estimulan esto de forma inescrupulosa. Y hay hoy día, y esto incluso está en tribunales, de gente que hace que la gente ahorre y después le roba la plata. Y eso es así. Entonces, con este tema, en esto el gobierno tiene que darnos la garantía que eso no va a ocurrir. Que eso no va a ocurrir. Que surjan especuladores y que aquí, como se acaba de señalar, al 2024 van a crecer los campamentos de forma indiscriminada. Y lo otro que me preocupa también es que qué pasa al interior de los campamentos. Esta es la Comisión de Seguridad. ¿Qué pasa al interior de los campamentos? ¿El Estado está al interior de los campamentos? ¿Hay seguridad? Nosotros aquí hay denuncias de violaciones, hay denuncias de el narcotráfico en los campamentos campea. ¿Qué pasa al interior de los campamentos? O sea, mientras más se crean campamentos, más inseguridad hay para la propia gente que vive al interior de los campamentos. Es otra cuestión que también, si el gobierno va a ampliar esto, que nos tiene que dar garantía que al interior de los campamentos también haya seguridad, que el Estado esté presente, desde sus distintas, no solamente en materia de seguridad. Último punto. El tema de las Fuerzas Armadas, hay que tener cuidado con los terrenos de las Fuerzas Armadas, que muchos son terrenos geopolíticos, hay que tener cuidado, ¿ya? Si usted le quita aquí a la Fuerza Armada, tiene que entregarla en otra parte. Y por último, termino con esto, ya que estamos en la Comisión de Seguridad, ¿qué pasaría si la familia de carabineros se empiezan a tomar terreno? Porque el gran problema que tenemos hoy día con carabineros es que los muchachos no postulan a carabineros porque en el fondo, con el sueldo que reciben, no van a poder arrendar en el norte. Entonces, una alternativa, yo se lo planteaba en su momento al ministro de Vivienda, es que creemos poblaciones de carabineros a la antigua. Eso les garantiza por temas de seguridad, cosas como eso. Entonces, yo tengo toda la intención de que saquemos esta ley, de conversar con el Ejecutivo, de que avancemos. No vamos a estar siempre todos de acuerdo, pero tenemos que avanzar, porque lo que hemos hecho, y con esto termino, lo que hemos hecho, y yo en esto quiero reconocer también al Ejecutivo por su intermedio, a la ministra Exterior, se lo he dicho a ella. Con ella puedo tener diferencias, pero no puedo dejar de reconocer que hemos avanzado en materia de seguridad distinto a la primera parte, si usted quiere, este gobierno. Entonces, por eso estamos en esto, por eso queremos avanzar en esta, pero esta es una ley urgente, porque de verdad hoy día hay gente que tengo aquí, que llama a la región, que es gente modesta, que me dice, ¿saben qué? Teníamos esperanza y nuestra esperanza hoy día quedaron postergadas. Eso no. Gracias, diputado Joanet. Damos la bienvenida al diputado Beltrán. Habla el diputado Longton y después la ministra con una breve pregunta. Seré igual de breve que el diputado Jonet. Gracias, presidente. Ministra, a ver, algunas dudas. ¿Por qué le incorporan porque vamos a circunscribirlo a la indicación que hubo el compromiso ustedes de ingresar del campamento? Incorpora la usurpación violenta del 457 dentro de la redacción. Es decir, no solamente cambia el catastro, sino que cambia algo más de fondo también, que tiene que ver con las usurpaciones violenta y no violenta. Habíamos quedado de acuerdo en que incorporar la no violenta, pero queda la violenta dentro de los campamentos. Eso es una pregunta. Y lo otro, a ver, yo entendiendo la redacción, sé que hay un problema respecto a incorporar campamentos que hoy día no están formalizados y hay que formalizar. Yo entiendo esa lógica, pero me gustaría saber y conocer el riesgo que puede existir respecto a lo que plantea el diputado Alessandri, de que efectivamente puede haber una suerte de incentivo, efecto llamada, para que efectivamente se formalice en campamento o se propenda a tomarse terreno, pongamos el caso más extremo, para que eso ocurra. O quizás acelerar trámites respecto a un campamento que quizás una situación que está media judicializada para que se resuelva por la vía campamento. Quisiera que nos pueda despejar esa duda para ver la finalidad de la indicación que tiene como objetivo ampliar esto al 2024. Eso, gracias, presidente. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Ya, lo primero,
antes de la pregunta, yo pediría que no mezcláramos los temas, ¿ya? Porque para nosotros es evidente que hay una necesidad real de viviendas y que por esa razón, lamentablemente, muchas familias terminan viviendo en campamentos y yo creo que ninguno de los que conoce acá la realidad de esos campamentos cree que las personas quieren estar en esas condiciones o que están felices en esas condiciones, porque no es así. Entonces, como hacer un llamado a tomarse los campamentos me parece que es una visión exagerada, errada, y yo llamaría a no subestimar al movimiento de pobladores y pobladoras que durante décadas se han organizado justamente para reivindicar una vivienda digna. Eso como primera cosa. Lo segundo, respecto de cómo se ingresa presidente, al Catastro Nacional. Yo acá propuse al inicio de esta discusión que pudiéramos hacer una comisión conjunta con vivienda. Lamentablemente no se accedió nunca porque justamente hoy día estamos al final de esta discusión volviendo al inicio. El tema de cómo se construye ese Catastro Nacional, cuáles son las exigencias, las dificultades, porque estamos hablando ahí de políticas que implementa el Estado que tienen que ver con la seguridad social o con garantizar derechos, ya con tener claridad de cuál es la realidad de nuestro país y no con seguridad. Por lo tanto, acá nos falta un elemento. Y nos falta un elemento porque además estamos legislando de manera imprecisa al suponer que algunas acciones de las personas o de las familias van a ocurrir para tomarse los campamentos, producto de que entonces así van a ser considerados, como si fuera algo automático además. Entonces, yo a través de su intermedio, presidente, a la ministra le pregunto si tenemos claridad de cómo es que los campamentos se van incorporando a ese catastro, si nos hace falta ese dato, conseguirlo, porque es información relevante para justamente dilucidar este punto. Gracias. Gracias, diputada. Al tiro le doy la palabra, ministra. Al final los mensajes que salen hacia afuera son muy simples y cortos. Y yo siento que el mensaje que está saliendo con esta quitada de urgencia y vuelta a la comisión es, mire, se va a aplicar esta ley de usurpaciones en Chile, que es muy dura, que tiene flagrancia permanente, que tiene legítima defensa privilegiada, pero se va a dejar un perdonazo para un catastro de campamentos que hace el político de turno, el burócrata de turno en el MIMBU. O sea, si tú estás en esa lista que hace el Estado, te salvas de esta ley durísima. Ese es el mensaje en una frase, si no hay más espacio que eso. Y por Dios que es peligroso quedar en manos de un funcionario público para que te metan en una lista que te salve de esta ley durísima. La corrupción que eso podría llamar, los abusos que eso podría llamar. Sabemos que el Estado no es infalible, a propósito del caso Convenio y 20 ejemplos más. Entonces, nosotros tenemos que hacer las leyes para que sean lo más infalible posible. Sobre el punto, diputada Gloria Sí, Navellán. agregando lo que usted dice, dos cosas. La primera, la misma diputada Plasencia dice que el catastro de campamentos oficial del gobierno no coincide con los datos de, por ejemplo, el techo para Chile. Entonces, ahí ya tenemos un problema. ¿Cuál es la lista? ¿Cuál es la real? Y el segundo problema, vuelvo a insistir sobre el punto que dije, estamos dando un plazo de ahora al 1 de marzo del 2024 para que personas que necesitan, personas inescrupulosas, cualquier persona pueda tomarse terrenos, instalar un campamento, porque de aquí al 1 de marzo del 2024 no va a pasar nada. Y eso no puede ser. Diputado Cristian Araya. Tal vez al Ejecutivo, ¿cuál el tiempo más ajustado que podrían tener para poder confeccionar una lista adecuada? Entendiendo que se circunscribe ojalá al 2022, perdón, 2024, sí, claro, 24, pero el proyecto inicial hablaba del 2022, entendiendo que ese listado es incompleto. Yo ahí coincido y sí me abro la posibilidad de poder buscar alguna solución, porque efectivamente la incompetencia del Estado no tiene por qué pagarla personas que pueden requerir en fondo tener esta opción, pero creo que plantearlo al 2024 daría precisamente un incentivo, como lo han señalado mis colegas, un plazo más acotado, cuál va a ser un procedimiento, porque lo que tenemos que evitar, como bien decía el diputado Alessandri,
es que se aproveche, se abuse de esta ventana, esta oportunidad, y van a ir corriendo. En el fondo, los que más van a tener el incentivo van a ser los peores, no el más necesitado, sino porque el más necesitado probablemente puede no aparecer incluso en el listado, pero el que abusa va a buscar estar ahí. Entonces, manifiesto mi preocupación, pero sí me apertura a poder buscar una solución. Ministra Toá. Presidente, en primer lugar, para aclarar que por más complicado que haya sido lo de Ercilla, de hecho nosotros desalojamos, eso no es una usurpación, es una toma. Sí, la usurpación implica que hay un afán de poseer, de permanecer, que no estaba en ese caso. Y ahí no se aplica esta normativa. ¿No? Podemos discutir de las tomas, pero no es en la hipótesis, digamos, de este proyecto. Segundo, ¿por qué se incluyen aquí usurpaciones violentas, no violentas? Porque son usurpaciones antiguas. Entonces, Carabinero no tiene cómo, a la hora que hay un campamento que está instalado ahí, saber cómo empezó ese campamento, porque la violencia dice relación con el momento inicial en que se tomaron el lugar. Eso muchas veces ya no está establecido y no hay cómo hacer ese recorrido hacia atrás para establecer el origen. Las aprehensiones que han aparecido aquí tienen todo el fundamento del mundo, tiene elementos de complejidad, pero pongamos la complejidad completa, ¿ah? Porque efectivamente existen todas estas dificultades que se han mencionado en la mesa, pero también existe la dificultad de una ley que va a habilitar a detener una familia con niños que no tiene dónde estar, no tiene dónde pasar la noche, literalmente, y ha armado junto con otra familia una toma para ir a vivir a algún lugar. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Las vamos a detener y las vamos a volver a detener, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, también esta normativa hay que pensarla en virtud de esa realidad. Y parte del desafío que esto tiene no lo puede resolver esta ley. Efectivamente, porque si queremos sofisticar la manera en que se hace este catastro, asegurar que tenga ciertos criterios, esto no lo va a hacer esta ley. Eso habría que verlo en su mérito, digamos. Aquí podemos hacer mención a un catastro del ministerio y en alguna sede, alguna instancia, elaborar con más detalle cómo se hace ese catastro. Aquí nadie está pensando un catastro que se hace, y de hecho el actual no se hace así, al gusto del que está el funcionario al momento para arriba y para abajo, tiene una serie de requisitos, pero si ya va a estar vinculado a la aplicación de una ley como esta, es natural que le pongamos más estándares, que le pongamos más exigencias, pero lamentablemente no nos engañemos, esta ley no va a ser el lugar donde vamos a regular el catastro del ministerio. Pues eso tendríamos que verlo en su mérito. Nosotros, ¿por qué pusimos originalmente el 24? Porque el problema que había, creo que eso lo preguntó el diputado Lonton, es que no estaba al inicio de la sesión, que vimos el catastro, o sea, los diputados empezaron a consultar el catastro y decían, en mi distrito está el campamento X y no está aquí en el catastro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, las personas del campamento X, al día siguiente que aprobemos esta ley, van a ir y los van a sacar y los van a meter presos, los van a detener. Entonces, lo primero era lograr que el catastro realmente tenga todos los campamentos. Yo no sé ni tengo ningún elemento para decir que el catastro de techo es el correcto, tampoco, realmente. Entonces hay que dar un tiempo para eso, por eso se pone esa fecha. Ahora, la diputada Fries pone otro elemento y es, ¿qué va a pasar si aparecen después nuevos campamentos? Entonces, por eso, ella propone que esto sea al catastro actualizado del ministerio siempre, y ahí, con mayor razón, si aprobamos esta ley, habría que entrar a regular ese catastro. Porque efectivamente, ahora, hay que decir, presidente, que está bien y es natural que en vista de esta ley, que tiene una dimensión penal, le pongamos más ojo a ese catastro. Pero ya hoy día el catastro es muy importante. O sea, ya hoy estar y no estar en el catastro hace una diferencia. Hace una diferencia porque te hace beneficiario, entras en el programa de campamento del ministerio, entras en una lista de personas que está optando la vivienda. O sea, es importante ese catastro con esta ley y sin esta ley. Entonces, robustecerlo, ponerle criterio equitativo, asegurar que no se ocupe con fines clientelísticos, es muy importante, y que no signifique perdonazo para la gente que hace negocio con esto. Porque esto es para que las familias que están en los campamentos, pero no el tipo que armó el negocio, que hizo los loteos, que cobró, eso se le aplica a la ley, nuevo, viejo que sea, se le aplica igual. Gracias, ministra. A mí me deja intranquilo abrir esta ventana, o sea, en el fondo decirle, entiendo que no abrirla también puede tener complicaciones, decirle a Valentina Correa, mira,
En el caso tuyo, donde murió tu papá, si ellos se organizan y logran pasar los criterios para entrar al catastro antes del 2024, no te aplica la ley. Entonces uno dice, esa es la señal que quizá el Estado debiera decir, cuando voy a permitir que ese campamento continúe porque no fui capaz de darle casa, porque no le ofrecí solución, porque son personas carenciadas, bueno, el Estado tendría que estar obligado a comprarle al señor Correa o a la sucesión. Porque el Estado se va a permitir, y recordemos que los campamentos están ensuciados por la corrupción, o sea, el que va a darle al campamento el agua potable, el balde con arena, es Democracia Viva en Antofagasta. Entonces, ya hay un hálito de corrupción entrando por esas calles y conversando con la gente. No, pero es que todo se va juntando. Todo se va juntando. El dirigente de Valentina, un momento. Valentina Correa estuvo sentada acá. Ella nos contó su drama, nos dijo cuando murió mi papá el 20% del terreno tomado, hoy día el 80%. Decirle a la señorita Valentina Correa, mira, nos da mucha pena tu caso, pero tu terreno no va a quedar en la ley de usurpaciones porque lograron entrar al catastro. Y si se aprueba la indicación de la diputada Fríes, podrían entrar al catastro el 24, el 25, el 26, el 27 y ad eternum. Entonces, ojo Valentina, yo no tendría cara para explicarle eso. Yo no tendría cara para decirle eso. Y sí me parece que si el Estado, al tiro, si el Estado va a proteger a esas personas porque tiene una decisión legítima, porque no ha podido construir casas a tiempo, porque el MIMBU se demoró, en fin, porque los terrenos son caros, tiene que al menos entonces comprarle el terreno a la persona al que le están tomando el terreno, pues. No puede el privado sufrir la lentitud, por no decir inoperancia, del Estado. Tiene la palabra la diputada Fríes, luego Orsini, luego Navellán. Gracias, presidente. Solo decir que la realidad de los campamentos, para quienes hemos estado, no difiere tanto de lo que sucede en una comuna como Lo Espejo, como Estación Central, como La Granja, San Joaquín, en el sentido de que en todos ellos puede haber corrupción, violencia sexual, etcétera. No son una categoría de seres humanos distinta a las que no viven en campamentos. Primera cosa. La segunda es que hay familias que hoy día pueden estar en una situación precaria, pero con casa. Pero eventualmente esas personas el 2024, a mitad de año, pueden caer en un problema de vivienda porque les remataron la casita que tenían, etcétera, y se ven obligadas a irse a un campamento. Eso requiere, por lo tanto, que cada cierto tiempo, y eso es lo que le preguntaba a la ministra, si año a año está bien o se hace más tarde, requiere que cada cierto tiempo se actualice ese catastro. Por cierto que el catastro, supongo, no es llegar y decir, oigan, quiero estar adentro, y te ponen, sino que efectivamente hay un estudio, etcétera, y donde además quiero decir que el señor Poduje, que estuvo acá, mostró claramente la diferencia que hay con los campamentos que se autogestionan y aquellos que son producto de la delincuencia o de las bandas criminales, que llegan con bulldozer, que hacen caminitos rectos, etcétera, donde se ve la diferencia en los campamentos. Entonces, de verdad, no neguemos la realidad, que va a significar que no es que el 2024 se acabaron los campamentos, van a haber campamentos. Chile históricamente ha tenido campamentos y, cierto, es un problema social que tiene que resolver el Estado a través de la política de vivienda, pero también es cierto que estamos en una crisis de vivienda y que, por sobre las 260.000 casas que comprometió el gobierno y 100.000 más que le escuché a la ministra que iban a quedar andando, no necesariamente vamos a lograr superar el déficit. Por cierto, no vamos a superar ese déficit, entonces legislemos con realidad y eventualmente considerando también que la gente no es que se le ocurra ir a tomarse el terreno racionalmente, sí que no, es un problema de estado de necesidad. Gracias, presidente. Diputada Orsini, tiene la palabra. Sí, gracias. Presidente, dos cosas, si me lo permite el diputado Longton. Dos cosas. Primero, creo que es un error señalar que en el caso de estos campamentos no se aplica esta ley, porque lo único que no aplica es el artículo 134 del Código Procesal Penal, que es la detención de carabineros. Todo lo demás aplica.
Las sanciones aplican, las penas, la legítima defensa privilegiada, todo lo demás aplica. Lo único que no aplica es el artículo 134. Y creo que yo comprendo lo que dice la diputada Navellán sobre que si ponemos un plazo a marzo del 2024, eventualmente personas que están pensando en tomarse terrenos digan, bueno, tenemos un plazo más acotado y puede haber un aumento de los campamentos. Pero eso se resuelve con la indicación de la diputada Frías, porque dice que año a año se van a ir revisando, por tanto ya no está el incentivo a hacerlo de aquí a marzo. Se resuelve el problema. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Orsini. Tiene la palabra la diputada Navellán y luego Andrés Longton y luego Joanet Leal y nuestro amigo Collado. Gracias, presidente. Mire, la verdad es que sin afán de polemizar, tal como decía la diputada Fríes, creo que fue, no estoy segura, el tema de los campamentos ha sido tema en Chile desde que empezó el traslado de los campos a las ciudades, vaya a saber uno qué año. O sea, no sé, esto existe desde 1900 para adelante, por poner un año. Este es un tema súper antiguo y que probablemente se ha ido agravando en ciertas épocas. Por ejemplo, con el tema del salitre, obviamente hubo una crisis mayor y así. Y de alguna manera también han habido distintas políticas de Estado para tratar de enfrentar este tema y darle una solución. Algunas con mayor éxito que otras. Pero tenemos una, tal vez la más reciente, que fue hace, no sé, casi 50 años atrás, 40 y tantos años atrás, en que efectivamente en un país donde había muchos campamentos, muchos, tremendamente precarios, donde la pobreza era franciscana, donde había mortalidad infantil, donde había, no sé, al menos las mismas condiciones que hay hoy. Yo conocí muchos de ellos, trabajé en muchos de ellos, por lo tanto, sé de lo que estoy hablando, pero hubo una política de Estado que permitió que la situación mejorara. Se erradicaron campamentos, se les dieron vivienda en distintas partes. No tengo idea cómo fue toda la política que aplicó. Además, ahí muy bien, en ese entonces creo que se llamaba Mideplan, a cargo del señor Cast. ¿Se acuerdan? Sí, señor. No, pero a ver, momentito, Joanet, déjeme hablar a mí, por favor, gracias. El tema acá es que hubo una época en que reciente en Chile, donde tuvimos un tremendo problema que con políticas de Estado se solucionó. En una gran medida, a lo mejor no al 100%, pero en una gran medida. Y desgraciadamente, producto de miles de cosas, entre otras la migración irregular que hemos tenido y enorme en Chile, este problema aumentó nuevamente. Estamos con niveles de pobreza que el gobierno también ha errado las cifras, por lo demás, porque es mucho mayor de la que dice el gobierno. Claramente hay un problema de pobreza mucho mayor. Hay un problema de migración tremendo, hay un problema de falta de vivienda, hay un problema de pésima ejecución del tema vivienda. Claramente, si el Estado no tiene una política al respecto, esto va a aumentar. Pero nosotros no podemos responsablemente, en una norma que busca seguridad, dejar espacios para que esto siga convirtiéndose en un problema. Y tal como muy bien decía usted, a los dueños de los terrenos no tiene por qué pasárseles la cuenta del problema de una mala política de Estado. A esos dueños de terrenos hay que solucionarle el problema. Y si no, el Estado tendrá que recurrir a los terrenos que el Estado tiene para que ahí se radiquen campamentos, pero no en terrenos de particulares, presidente. También ocurre. Diputado Longton, luego futuro diputado Collado, y después, si les parece, empezamos la votación de las indicaciones. Diputado Longton. Presidente, todavía tengo algunas dudas. A ver, no voy a ir al fondo político, yo creo que tenemos clara cuáles son las posiciones de cada uno. Yo creo que nadie busca acá criminalizar ni la pobreza, ni las personas que están viviendo en condiciones precarias, sobre todo en campamentos, sino que los campamentos precisamente son los que se busca proteger, por eso está esta norma. Pero yo tengo dudas respecto a la forma de determinación del ingreso al catastro, porque entiendo que no hay una norma legal, es una resolución exenta. Esto lo determinan los servicios de cada región de nuestro país. Por lo tanto, el incentivo a poder incorporar personas a este catastro para poder, no digamos evadir esta ley, pero por no poder ser objeto de esta ley, creo que no queda meridianamente claro, porque ni siquiera
ni siquiera la judicialización es un requisito para no entrar a un campamento. O sea, podría ser un terreno judicializado e igualmente ser campamento. Entonces, ¿cuál es la certeza que nosotros tenemos? Que en cada una de las regiones de nuestro país esto no va a ser un incentivo para el que el funcionario público incorpore a los campamentos una persona que no está en un campamento formalizado, pero que le está dando la forma de campamento para efectos de evadir el cumplimiento de la ley. Esa es la certeza, ministra, que queremos. Y como no hay una norma legal, no hay requisitos claros para poder ingresar a los campamentos que sean cumplidos efectivamente por los funcionarios y puede evadirse esa resolución que es exenta, que no tiene requisitos medianamente claros, ministra, ese es un temor porque puede cambiar el criterio precisamente para que el funcionario favorecer a una persona que se tomó o usurpó un terreno y que precisamente no está en las condiciones de un campamento, que es la norma que nosotros queremos proteger, y las personas que integran estos campamentos queremos evitar que se le aplique esta norma. Eso, gracias, presidente. Señor Jonet y luego señor Collado. O la ministra. Muchas gracias por su generosidad. Diputado Jonet. O sea, a ver, yo coincido con la diputada Navillán por su intermedio en que lo que no queremos es criminalizar, lo mismo que ha dicho el diputado Longton y todo eso, y estamos de acuerdo en ver esto con el Ejecutivo. Si el punto es que pudimos haberlo hecho antes y hoy día tendríamos la ley de expropiación votada, y ese es un punto para nosotros, sobre todo para los de la Araucanía. Y yo creo que todos estamos haciendo un esfuerzo y queremos en esta mesa todos mejorar las condiciones. Pero lo que tampoco se puede poner acá es que, en definitiva, nosotros, como se ha señalado acá, queremos criminalizar a la gente de campamento. Lo que sí, digamos las cosas como son. Por su intermedio, la diputada Fríe, no es lo mismo la gente que vive en un campamento que la gente que vive en una población, ya sea más carenciada o no, no es lo mismo. Porque hoy día en los campamentos impera en general, no hay ley, ahí no hay luz, no hay alcantarillado, no hay agua, no hay nada. Y por tanto tienen condiciones muy precarias, pero además de eso tampoco entra la seguridad. No tenemos la seguridad pública, si usted quiere. No hay alumbrado público, etcétera. Y por tanto las condiciones que se dan ahí, lo que uno no puede aspirar a que este país avance en los campamentos, tenemos que buscar y ser creativos. Así como justamente en 1990 en adelante, por su intermedio de la diputada Navillán, cuando teníamos una pobreza, si la midiéramos hoy día con índice de hoy, tendríamos un 78% pobre en Chile, si se midiera como se mide hoy día, en esa época, y teníamos un déficit habitacional de un 60%, según las cifras del Mideplan de la época. Entonces, así como surgieron programas como Quiero mi barrio, etcétera, también tenemos que ser creativos, porque lo que no puede ser, a ver, el argumento en que Chile siempre han habido campamentos, ese argumento ya no más, no puede seguir, porque es como decir, en Chile siempre han habido pobres. Nosotros lo que aspiramos justamente es que no haya más pobres, pues. Tenemos que trabajar eso y por eso hoy día tenemos. Entonces, busquemos efectivamente con esto y aprovechemos esto como una oportunidad, y esa es una tarea para el gobierno, de efectivamente de que no haya más campamentos, de que tenemos que tener una política pública de vivienda para que no haya más campamentos y además nadie se salte la fila, porque aquí se saltan mucho las filas justamente porque hay mafias que no hacen caminos, como decía el señor Puje, con quien concuerdo plenamente, pero eso es tarea del gobierno. Pero no podemos confrontar la propiedad privada o pública también de la toma, porque se legitima una cuestión que es ilegal, y eso es lo que no vamos a hacer. Y por tanto, yo insisto que vamos a estudiar la propuesta del gobierno, pero que por ningún motivo yo quisiera que esto lo ampliáramos permanentemente, porque si no, que ahí, bueno, quedaríamos en foja cero. Gracias, Andrés, ministra, y luego, si les parece, empezamos a votar las indicaciones del Ejecutivo. Presidente, el catastro hoy día efectivamente es un instrumento administrativo, pero tiene ciertos requisitos. Para hacer campamento tiene que haber más de 8 familias, y esas familias no tienen que ser propietarias de otra vivienda. Esos son requisitos para entrar en la categoría de campamento. Ahora, nosotros nos ponemos en la situación de dejar fuera de esta ley a los campamentos, asumiendo que los propietarios de los terrenos que son campamentos no es que estén inermes. En el momento en que es la toma, se puede pedir el desalojo inmediato, infragante, y se puede pedir el desalojo el mismo día. Y a través de los tribunales se puede pedir el desalojo por orden judicial. O sea, no es que una persona que tiene un campamento en un terreno tiene que vivir con el campamento y se acabó. No,
tiene herramientas. Lo que pasa es que son herramientas que no tienen la agresividad de la ley que estamos hoy día implementando. Que quiero recordar lo que significa. O sea, significa acción inmediata. Apenas llama a la persona, sin necesidad de orden judicial y con detención. ¿Cuál es la gracia? Que sea con orden judicial, que se notifica, que las personas saben, que se pueden preparar, que si hay niños los pueden sacar del lugar. Entonces, si no vamos a tener esta posibilidad, lo que va a significar es que en cualquier momento el propietario llama, disculpe, ¿me puede ir a desalojar? Y tiene que ir a desalojar inmediatamente sin avisar ni nada y detener a las personas que están ahí. Entonces, yo entiendo las aprehensiones que hay, pero si no tomamos esta precaución, lo que estamos diciendo de ahora en adelante, cuando hay un campamento va a poder actuarse así. Entonces, efectivamente es un equilibrio de derechos, de prerrogativas y de vulnerabilidades. Es cierto que para un propietario es un problema tremendo que se tome su terreno, pero no queda sin herramientas. Y dada la temática social que hay al otro lado, nos parece que es un buen equilibrio. Ahora, nosotros no nos parece razonable hacer esta ley solo en el sur, porque estamos teniendo temas de ocupaciones de terreno que son francamente criminales, abusadoras, especulativas en todo Chile. En todo Chile, y eso hay que combatirlo y hay que pararlo. O sea, nosotros estamos por endurecer esto, por tener mecanismos de control mejores, pero no ocuparlos, digamos, sin consideración de estos aspectos que hemos mencionado acá. Y yo quiero insistir, presidente, a propósito de la conversación que tuvimos hoy día con el Ministerio de Vivienda. Hemos estado trabajando arduamente desde ayer con los equipos, con el propio ministro. No es que este tema no estuvo arriba de la agenda, estuvo, por eso se puso esta norma. Lo que pasa es que ayer en la sala se acercaron los diputados. A mí me decían, mira, aquí estoy viendo el catastro. Y yo conozco 3 campamentos que quedan en mi distrito y no están aquí. ¿Por qué no están? No sabemos. Pues hay una búsqueda que hay que hacer ahora, necesitamos tiempo. Por eso vinimos con el tema de la indicación. Y creo que es del todo lógico y creo que es algo que se puede hacer mientras se termina de tramitar esta ley y nos damos estos plazos, que nos sentemos a trabajar con el Ministerio de Vivienda para hacer un catastro que nos dé confianza a todos, que tenga una rigurosidad, que no sea discrecional, que no se ocupe para efectos de hacerle favores a nadie. Somos los primeros interesados en que sea así. No, lo que menos nos gustaría, además porque esto es una vulnerabilidad para el Estado. El que sea un motivo de presión, no, que entro al catastro, que no entro al catastro, no, tiene que ser muy claro, muy nítido, muy técnico cómo se define. Si no lo hacemos así, presidente, le anticipo que esta va a ser una ley que se va a transformar en un conflicto social gigantesco, no va a pasar a la historia como la ley que terminó con las usurpaciones violentas, sino que la ley que violentó la vida de los pobladores de los campamentos. No, yo creo que no está en el espíritu de nadie en esta comisión que terminemos en eso. Entonces, las soluciones no son perfectas, pero hay que hacer lo mejor que se puede con los instrumentos que tenemos. Gracias, ministra. Yo le agradezco que intente ser pitoniza con lo que esta ley va a provocar, pero usted con Naín Retamal decía va a ser la ley de gatillo fácil y no se cumplió. O sea, en esa hasta ahora no le apuntó. No, presidente, tuvimos que cambiar entera esa ley en el Senado. Porque sí, así es, pues. Está bien. Por supuesto, lo tuvimos que cambiar entera. Yo la cambiamos entera. O sea, usted se siente autora de la ley Naín Retamal con Yo todas siento esas que el modificaciones. Ejecutivo fue coautor de la ley Naín Retamal, absolutamente. Está bien. Eso para la historia de la ley. Y después, ministra, usted ocupaba la palabra que es súper importante esta definición política, porque usted decía hay agresividad en la futura ley, esto de la legítima defensa privilegiada. ¿Usted siente que hay solamente agresividad en la futura ley o también hay agresividad en el que usurpa un terreno? Al menos definamos que hay agresividad de los dos, ¿cierto? Claro, porque es que con esa premisa uno podría decir, aceptemos los robos a los supermercados del que tiene hambre y hagamos un catastro de los que no tienen acceso a comida. Pero, presidente, no Y la en ese caso- aceptamos, no la aceptamos. En eso, a ver, presidente, en los casos en que hay una necesidad social y la gente hace una toma, se las puede desalojar en el acto, inmediatamente, el mismo día. Por una orden judicial se las puede desalojar también. No es que hay que decir, mira, hay una necesidad, así es que lamentablemente el derecho a propiedad se acabó aquí. No, hay herramientas. Lo que pasa es que esas herramientas, como tienen en cuenta los aspectos sociales que esto tiene involucrados, han sido aprovechadas por personas que con otras agendas ocupan esa legislación.
Entonces la usurpación violenta, la especulación para la segunda vivienda, los tipos que hacen loteos brujos, se aprovechan de esta ley y ahí no hay ninguna cuestión social. Hay otro tipo de agendas entre medio que sacan partido de esas facilidades que esta ley da. Diputado Leal y después el diputado Beltrán. Diputado Leal tiene la palabra por Zoom. Gracias, presidente. Presidente, mire, he escuchado con atención la intervención. La verdad que, mire, yo estoy acá en la Araucanía ahora, es indignante escuchar al gobierno, la verdad que es indigna. Yo estoy absolutamente en contra de los argumentos. Parece que acá no entienden lo que viven miles de personas que tienen sus terrenos usurpados. Y ir a la excusa de los campamentos. Bueno, ¿y qué hicieron todo este tiempo? Llevan 1 año y medio en el gobierno. Los serbios de cada región no saben cuántos campamentos hay. Tantos campamentos hay en Chile, perdóneme, no son tantos campamentos. Aquí en Temuco, en la Araucanía, sabemos cuántos campamentos hay, lo sabe la municipalidad, lo saben los serbios. Bueno, hagan la pega entonces. Parece que eran buenos para constituir fundaciones en los serbios, pero no eran buenos para contar los campamentos. ¿De qué estamos hablando? Perdóneme, presidente, pero estoy indignado en esta situación. Le quitan la urgencia a una ley que es fundamental para esta región, con excusa que no sabe cuáles son los campamentos. Entonces, no están haciendo la pega el gobierno, perdóneme, no están haciendo la pega. ¿Cómo en 1 año y medio no sabe cuántos campamentos hay en Chile? Y ahora con ese argumento para esta ley. Presidente, yo estoy en contra absolutamente y le pido que votemos la indicación y mi parte obviamente voy a votar en contra. Gracias, presidente. Diputado Beltrán tiene la palabra. Gracias, diputado Leal. Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludos a los colegas diputados y por supuesto a la señora ministra del Interior. Yo no soy de esta comisión, pero he tratado de venir porque me interesa. Soy de la región de la Araucanía. Y claro, yo escuchaba a la ministra y le reitero por su intermedio, presidente, con el respeto que merece. Efectivamente, cuando ocurren este tipo de situaciones en la Araucanía, primero el dueño del terreno da aviso a Carabineros. Carabineros no va inmediatamente. Imposible. ¿Por qué? Porque tiene que ver el COP que está en Ercilla, hay una toma, no sé, póngale en Traiguén, en Curacautín, en Los Quimay, se demoran 24 horas en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Van al lugar, se van las personas, se regresan y vuelven a tomarlo. Y vuelven a tomarlo. Entonces, ¿cuál es objetivamente, en qué beneficia? Por eso mismo es que yo creo que como estaba la ley, mire, en definitiva, hay que legislar y hay que endurecer las cosas. Por eso es que hoy día todos vemos los delitos, vemos los asaltos. ¿Por qué razón? Porque no hay una ley dura. Y nosotros estamos para legislar. Perdóname que lo diga, pero creo que esa es la función de los parlamentarios. Muchas gracias, señor presidente. ¿Campamento en el catastro en su distrito? ¿Campamento en el catastro del Minbu también? Yo creo que la zona rural no. Ministra Toa. Presidente, el caso que se acaba de mencionar, se le va a aplicar plenamente la ley, no está excepcionado por el catastro del serbio. Esas no son personas que no tienen vivienda, que están instaladas ahí. Son personas que ocupan el terreno con un fin o reivindicativo o de ocupar la cosecha para financiar actividades o de otra naturaleza. Es otra la situación. Ahí no va a aplicar este tema del catastro. Ahí se va a poder hacer, bueno, siempre se puede hacer el desalojo en el momento y si se hace la denuncia y Carabineros no puede llegar, la tendrá que hacer horas después porque se hizo oportunamente. En segundo lugar, ahí se va a poder hacer la detención, ahí se va a aplicar el agravamiento de las penas, ahí el delito va a ser permanente. O sea, nada de eso cambia con esta indicación. Lo que cambia con esta indicación es que las personas que viven en campamentos no les apliquemos esa misma norma. Que es además una cosa que todos escuchamos en la sala parecía ser unánime, ¿no? Que nadie creía que era buena idea ocupar esto para las familias que viven en campamentos. Más cómo hacer el catastro y dónde cerrarlo. Diputado Longton y después diputado Ortiz. Presidente, revisando un poco la historia de este proyecto de ley, yo no puedo estar más de acuerdo con el ministro Elizalde, que en el Senado propuso la norma que se aprobó en esta comisión en primer trámite, con el año 2022. No, siendo ministro. Y la justificó señalando lo siguiente: ministro Elizalde reforzó lo señalado subrayando que se trata del catastro del año 2022 y que por tanto se encuentra cerrado, dice. Recalcó que no se busca incentivar nuevos campamentos, sino hacerse cargo del problema existente. Entonces tenemos a un ministro secretario general de la presidencia que defiende la indicación del presidente de la República, el presidente Boric, indicación que es refrendada acá y aprobada e incluso justificada por el ministro Elizalde, donde él recalca
que son campamentos cerrados, o sea, campamentos con un catastro cerrado y que no se busque incentivar nuevos campamentos, que es precisamente la discusión que estamos dando acá. Entonces, si el ministro Elizalde está en esa posición y él es el ministro secretario general de la Presidencia, ministro, la verdad es que aquí no sabemos en la opinión de quién confiar. Nosotros estamos de acuerdo con la opinión del ministro Elizalde, ministra, y creemos que Perdón, yo estoy aquí, no, perdón, es que, disculpe, diputado, yo no le he faltado el respeto a nadie aquí. Sí, pero usted me ha faltado el respeto, perdón. Sí. Apenas termine, diputado. El micrófono, diputado. la argumentación del ministro Elizalde es concordante con la que hemos señalado la mayoría de esta comisión, presidente, y pido que se pueda poner en Punto votación. reglamento, diputado Orsini, y luego ministra Toá. Ministra Toá. Presidente, mire, yo no he faltado a nadie al respecto, pero si ese va a ser el tono, yo propongo que esto se vote y cada quien será responsable de su voto. Nada más democrático y claro Sí, como eso. yo le encuentro razón, ministra, le pido sacar del acta cuando dice él, no sé en qué ministro confiar, me pareció que eso estuvo de más, No, totalmente pero tiene de la más. razón el diputado Longton de sacar el No, argumento del ministro se presidente, expresa en esta misma ley. Presidente, no, porque el catastro a que se hace mención, en primer lugar, no se hizo en nuestro gobierno. Es un catastro que se hizo entre el año 19 y el 22. Se hizo con un propósito distinto del que lo estamos ocupando hoy día. Eran catastros que se hacían con efecto de planificar la política de vivienda. Hoy estamos ocupándolo con un uso penal. Entonces, en el transcurso del debate hemos ido viendo que este catastro que se hizo con esa lógica en el gobierno anterior, entonces no tiene nada que ver con que la incompetencia de este gobierno, las fundaciones de Antofagasta, es otra historia, tenía un propósito y un norte que no es el que le estamos dando acá. Entonces, en la práctica, a la hora de chequear esto con la información que tienen los propios diputados, vemos primero que el catastro no es totalmente completo, desconozco los detalles, por eso estamos haciendo esta indicación, es información que nos dieron los diputados. Y en segundo lugar, le vamos a dar un uso distinto. Entonces, el debate ha ido abriendo situaciones que cuando el ministro Elizalde planteó eso no estaban arriba de la mesa, como es el hecho, primero, de que el catastro fue hecho con una lógica y aquí va a tener otro uso. Y el segundo, que efectivamente puede pasar que haya nuevas situaciones de campamento en otro momento. Puede Está bien, pasar. pero no desmerece en nada la posición del Ejecutivo decir el ministro Elizalde no tenía a la vista todos los antecedentes y el gobierno ha cambiado de opinión sobre el catastro. Eso. No, perdón, no es que no tenía a la vista todos los antecedentes. O han salido nuevos Es que antecedentes en con la tramitación. el curso del Pero está debate, perfecto. en ese momento se buscó excluir a las familias de los campamentos. Lo que había a la mano era ese catastro. Y así se hizo una indicación que cumplió una función. Ahora ha pasado el tiempo, hemos ido mirando en detalle esto, hemos visto cómo se hizo este catastro. Han aparecido situaciones de campamentos que no están en el catastro, objetivamente. ¿Por qué? Lo tenemos que investigar. No sabemos por qué no están, pero yo confío, cuando un parlamentario me dice, conozco 3 campamentos y no están aquí en esta lista, me preocupo. Por eso venimos acá, para dar la oportunidad de remediarlo, pero se puede votar, Está y bien. quienes creen dejamos esto fuera y seguiremos tramitando y cada uno será responsable de las decisiones que toma. Gracias, ministra. Diputado Orsini, reglamento. Sí, presidente, respecto a cómo vamos a votar, y quisiera que don Álvaro me ponga atención. Este proyecto, no, porque es... Bien, míreme, don Álvaro. Este proyecto se le fue retirada la suma urgencia. El Ejecutivo presentó 7 indicaciones en sala. Hay una indicación que fue renovada en sala también de la diputada Plasencia y hay una indicación que se presentó por la diputada Frías. ¿Por qué usted cree que tenemos que votar una sola indicación y despachar la sala si hay 8 indicaciones? Vamos a votar cada una de la 1. Perfecto. Es que entendí que solo íbamos a votar esta indicación y le íbamos a despachar. Perfecto. Retiro todo lo Se retira el reto del acta. Votemos, diputada, ¿le parece? 30. Partimos hablando de la última, es verdad. Lo del presidente, no. Sí. Diputada por 30 segundos. Solo una pregunta, presidente, por su intermedio al Ejecutivo, y con todo el respeto del mundo, porque la verdad que con esta pregunta no intento faltar el respeto, pero llevan 1 año, 4 meses de gobierno. Todos los datos que están manejando respecto de catastros son del gobierno anterior, por lo tanto son añejos. Una pregunta, por su intermedio, presidente del Ejecutivo. ¿Han hecho algún catastro en el año 4 meses que llevan gobernando, sabiendo el tremendo problema de falta de vivienda, de exceso de campamentos, de pobreza
etcétera, etcétera, que hay, ¿han hecho algo? Gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Toda la información es del gobierno anterior, ministra, o hay catastro de este año casi 5 meses? Funciona. Presidente, el catastro se hizo del 19 al 22. Se han hecho catastros varias veces, creo que este es el tercero o cuarto que se hace. Se hacen cada cierto tiempo. Nunca ha existido la idea de un catastro permanente. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un catastro, se dimensiona el problema y se elabora una política. Al tiempo después se vuelve a hacer otro catastro, se dimensiona el problema y se reelabora la política. Entonces, hoy día hay una política elaborada de 260.000 viviendas que se está ejecutando a toda máquina, cumpliendo todas sus metas en base al catastro que se elaboró entre el 19 y el 22. Así es como funciona hasta ahora, porque no era la lógica esta. Era elaborar una política con una foto que se sacaba en un momento. Sacaba una foto, política, se enfrenta a la foto. Después se saca una nueva foto, se vuelve a elaborar la política. Gracias, ministra. Diputado Jonet, y empezamos, si les parece, la No, mire, votación. súper breve, porque hay que ser justo. Los catastros se hacen cada cierto tiempo para elaborar justamente política pública. Ejemplo, catastro de personas en situación de calle no se pueden hacer todos los años como se quisiera. Se hacen cada cierto tiempo y ahí se elabora una política pública. Así funciona. Si tuviéramos un Estado con más recursos, podríamos hacerlo todos los años, etcétera, etcétera. Eso también. Bueno, también. ¿Está pidiendo la mano de nuevo, diputado Leal, o se quedó pegada la mano arriba? No, presidente, pedí la mano. No, No entendí. no, lo que pasa es que la había pedido antes que quisiera usar la palabra la diputada Navellán. Yo quería preguntar lo mismo. Están planificando construir 260.000 viviendas y no saben cuántos campamentos hay en cada región. Yo quisiera que me respondiera eso. ¿No sabe el gobierno cuántos campamentos hay en Chile hoy día? Tenemos el proyecto llamado Usurpaciones en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario. Corresponde partir por la indicación número 1, que está en la página 6, que reemplaza, que es una indicación del Ejecutivo que presentó en la sala en el día de hoy, que reemplaza el numeral 2 del artículo 1. Carolina, si eres tan amable de darle lectura, por favor. Sí. Indicación número 1 del Ejecutivo presentada en sala, página 6 del comparado. Indicación al número 2 del artículo 1 para reemplazarlo por el siguiente. 2. Reemplazas el inciso 1 del artículo 457 por el siguiente. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare total o parcialmente una cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente, y al que, hecha la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, vuelto éste le repeliere, además de las penas en que incurra por la violencia o intimidación que causare, se le aplicará una pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Eso sería, presidente. Muchas gracias, secretaria. Básicamente está cambiando menor en su grado medio a menor en su grado mínimo y saca fuerza en las cosas, ministra. Solo para excusarme porque yo no me puedo quedar a la votación. Corrí unas cosas que tenía en Santiago para quedarme, pero no, que no puedo. Pero hemos hablado otras veces de estas indicaciones y... Hoy día puedo hablar. Hasta que llegara la ministra y desde que se fuera. Desde que se fuera. Gracias, ministra. Buen viaje. Gracias a ustedes. Que le vaya bien. Gracias, ministra. Ya, votemos, presidente, para que avance. ¿Sabes lo que pasa, presidente? Presidente, lo que pasa es que esta renovación de indicaciones estaba puesta a propósito de la suma urgencia para que fueran votadas en la sala. El acuerdo había sido, obviamente, esta nueva indicación a propósito de los campamentos. No estoy diciendo que no votemos en las otras indicaciones, pero son las mismas que ya votamos en esta comisión y que fueron rechazadas porque es una renovación. Queremos que se vote, sí, yo no tengo problema con eso, pero para clarificar eso, que no estamos en presencia de nuevas indicaciones, son las mismas. De hecho, hay varias nuevas de parlamentarios, pero ya, por eso, la de campamento era lo que había hablado y que incluso la ministra Toa dijo en la sala. Pero las otras indicaciones son la renovación de indicaciones de las indicaciones ejecutivas que fueron rechazadas en esta comisión. Eso. Es que podríamos, lo que pasa que, no sé si están de acuerdo los otros parlamentarios, una propuesta solamente en poder votar en conjunto la del Ejecutivo, que fueron renovadas, porque
salvo la de campamento, que es una indicación nueva, y salvo la de los parlamentarios, que es una indicación nueva. Eso. Entonces, las indicaciones renovadas del Ejecutivo, sacando la de campamento, se votaría con la misma, o en una sola votación, en una sola votación económica. Entonces, veamos las caras porque tienes que... Acabamos de leer una, habría que leer las otras 5. No, detectémosla en el Presidente, comparado. por el acuerdo, debiese ser, en el acuerdo que todos tienen sería, Presidente, quiero pedir un favor, que escuchemos cuáles vamos a votar. Carolina las va a decir, nos las vamos a dar lectura y las votamos. Ya, por favor, Carolina. entonces, las que van a ser votadas en bloque del Ejecutivo que han sido repuestas en sala es la número 1 de la página 6, la número 2 de la página 7, la número 4 de la página 12, la número 5 de la misma página 12, Ya estamos, ¿verdad? 12, 15, a ver, por ejemplo. y sería la número 6 ¿Y 7? no, porque la 7 6 y 7 son transitorios. es nueva, Ah, espérate. es la 27. A ver, déjame ver Exacto. Entonces, eso quiero precisar. Entonces, de la página... hasta la página 26, hasta la página 27 del comparado, sería hasta la indicación 6 del Ejecutivo. Ya. Ya que la indicación 7 del Ejecutivo, que sería la restante del Ejecutivo, Se sota. es nueva. Espera, Ya Carolina, ese quedaría fuera. déjame para Sería lo Sí, más pues. claro. Andrés. Vamos a reiterar para que haya claridad. Vamos a votar en bloque la indicación 1, 2, 4, 5 y 6, que es la transitoria del Ejecutivo. Para, En bloque. sí, pero esta, Rafael, la número 6, ¿tiene algún cambio? Esta es la que aprobamos, no es la que aprobamos con las comisiones, no es igual. O sea, está rechazada. Ya, para que tengan claridad los diputados. Ya, vea la 6 por la página 27. El Ejecutivo. De la 1 a la 6, saltándose la 4 porque es parlamentario, son propuestas en sala, por lo tanto, por el acuerdo que recién recabaron, se van a votar en bloque. Que la 6 es la transitoria, ese es el tema. La 7 ¿Se entendió? es nueva. Espera. Y la 8 que está por suelta por acá. Ah, y aparte, sí, presidente, tenemos 3, que serían 3 o 4. ¿Eso no caben en esta votación económica? No. No. Eso lo vemos aparte. Ya. Entonces, en votación, Señor Collado tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Más allá de que el Ejecutivo hubiera estado más disponible a hacer una votación 1 por 1, porque creo que siempre es posible recabar nuevas voluntades en atención a la expectativa que ha causado este proyecto de ley. Quisiera llamar la atención de los diputados y diputadas respecto de la indicación número 5. La indicación número 5, que debido a la indicación número 5 de la página 12, ¿ya? Debido a la votación económica que se está proponiendo, va a quedar en un paquete. Es clave en relación a lo que estamos nosotros también incluyendo como indicación nueva respecto al campamento. Y quisiera simplemente que me den un minuto para explicarlo. Nosotros estamos proponiendo en la indicación número 5 del Ejecutivo renovada, reemplazar lo aprobado por la comisión que dice incorpórase al artículo 130 un inciso final, ¿cierto? Por reemplaces el inciso cuarto del artículo 134 que dice, no obstante lo anterior, que estamos hablando de la flagrancia, la policía podrá detener al imputado que estuviere cometiendo el delito de ocupación de cosa inmueble descrito en el 457 o alguna de las faltas contempladas en el Código Penal, en los artículos 458, 494, etcétera. ¿Por qué llamo el punto sobre esto? Es porque el campamento, la indicación transitoria sobre los campamentos hace referencia al 134. Bajo la lógica de que están unidas la indicación número 5
con la indicación que estamos realizando ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 134 modificado es el que permitiría la detención por carabineros en caso de flagrancia, ¿ya? Es decir, si nosotros o sea, si esta comisión aprobara la indicación número 5, estaría permitiendo que carabineros, en caso de flagrancia y no particulares, pudieran detener. Y el transitorio permitiría, a su vez, excepcionar de esa entrada de carabineros en los campamentos que estén en el catastro. De lo contrario, ese 134 no hace referencia al delito de usurpación si se rechaza la indicación número 5. Hacer esa prevención de que están unidas la indicación 5 con la indicación 9 del Ejecutivo. El 134 no quedara, también la indicación quedaría sin una referencia clara al artículo correcto, porque es 134. Hago esa prevención. ¿Quieren sacar esa de la votación económica? Si pudiéramos sacar esa de la votación económica, porque hace sentido con la indicación por concordar. Micrófono, por favor, no se escucha. ¿Les parece sacar esa de la votación económica? Sí. La 5 la dejamos suelta para en como voto de confianza. Presidente, Confianza al señor Collado. Muchas gracias. Presidente, yo como ministro de Fe tengo que reiterar lo que vamos a votar. Vamos a votar la indicación número 1, 2, 4 y 6. ¿Ah? Diputada. Por favor, diputada. No voy mucho a otras comisiones, digamos que la semana se me topa acá. Presidente, pero sí, en el Senado también tengo seguridad. Presidente, volvemos, ponemos en votación la indicación número 1, 2, 4 y 6 del Ejecutivo. ¿Están todos de acuerdo? En votación, las 4 del Ejecutivo renovadas. Ya. Menos la 5, ni la 3, ni la 8, ni la 7. Las que acabo de mencionar. Dale. Ya. Diputado Jaime Araya. A favor, señor secretario. Diputado Cristian Araya. Contra. Diputado José Miguel Castro está pareado. Diputada Fríes. Pida silencio, presidente, que estamos en votación. Apruebo. ¿Votó ya? Apruebo. En Salón Azul de la mañana. Pero claramente no van en el auto porque Ya. Sí. Salón Azul. Que ponga la pantalla presidencial. Presidente, es que ya votó. Nadie hizo lo. Diputado Araya, si puede sacar el efecto, el filtro. Sacar el efecto para ver que está en un terreno estable y no movedizo. Ahí sí. ¿Es necesario mostrar los cimientos del lugar o...? Está en Baquedano ya. O Dignidad. ¿Es un paradero de transporte público, diputado? No, está en Vitacura, está en un pub. Ya. Oiga. Diputada. Sí. Ya, apoyamos. Diputada Fríes, su voto, por favor. Voy a preguntar. Diputada Fríes, ¿me podría hacer? Sí. A favor, es que lo que hablan, Perdón, es que hablan todos, por eso no se escucha. Yo no había leído antes el reemplazo del diputado Chalper por el diputado Beltrán, si les parece a la comisión, como ha sido el uso y costumbre. ¿Cuándo llegó? Sí, se hace al principio, pero yo no lo leí. Pero él no lo leyó. No, a mí no me llegó antes. Yo tengo noticias ahora. Tiene que ¿Ha haber sido la unanimidad. costumbre en esta comisión? Sí. No, pero es que a mí me llegó recién el reemplazo. A mí nadie Lo vamos a solicitar más adelante igual, pero el señor Collado puede quedarse igual. Ya, entonces no se da por aprobado el reemplazo. Diputado Joanet. En contra. Pida silencio porque después no se escucha. Diputado Leal. En contra. El diputado Leal es contra. No. Leal en contra. Diputado Leiva, él está pareado. Diputado Lonton. Lonton, ¿me podría dar su voto? Contra. Es que prendan el micrófono, por favor. Contra, señora Laví. Contra, porque son 4.
No. Diputado Orsini, por favor que no hablen durante la votación, diputado A Orsini. favor. Ya. Diputada Navillán, En contra. diputada Plasencia, A favor, secretario. diputado Chalper no está, don Jorge, 4 a favor, 6 en contra. Rechazada todas las indicaciones, la 1, la 2, la 4 y la... Ahora no, vamos a la 3. Gracias, secretario. Ahora sí reitero la petición a la comisión de que reemplace al señor Chalper el señor Beltrán en esta nueva votación. Yo sé que esto se lee al principio, pero lo recibí hace poco. ¿Habría acuerdo? Por la buena voluntad mostrada por el diputado Beltrán de estar siempre aquí presente con atención. ¿En qué página está la 3? Ok, no hay acuerdo, lo pido más ratito, hermano. Estamos como con collado. Página 8 Yo del soy comparado. reiterativo igual que con ustedes. Página 8. Página 8. Carolina, 7. Página 8 del comparado. Espera, Carito. Sí. Cuando vaya al baño, diputada, yo lo pido, hermano. Oiga. ¿Le traigo un tecito? Oiga, presidente, esta es una indicación renovada de varios diputados, son 30 diputados con el comité que no les vamos a dar lectura. ¿Por la misma votación? No, espere. Es para 30 diputados. El siguiente numeral 5 nuevo. Veamos, Carito, ¿le puede dar lectura, por favor? Sí. El número 3. Indicación número 3 de la página 8 del comparado, de un grupo importante de parlamentarios, que consiste en incorporar el siguiente número 5 nuevo. Incorpórase el siguiente artículo 458 quinquies, artículo 458 quinquies, en los casos de los artículos 457 y 458, para determinar la concurrencia del eximente contemplada en el número 7 del artículo 10, se tendrá en especial consideración la situación de precariedad socioeconómica del imputado a efectos de determinar la realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar. Eso sería, presidente. ¿Quién explica? Muchas gracias, secretaria. En votación. Ya. En votación. Por favor, en votación la indicación número 3 que acaba de leer recién Carolina Sala, de diputado Jaime Araya. Don Jaime, su voto sería a favor, señor secretario. Gracias. Diputado don Cristian Araya. En contra. Me dejó sordo ya. Va en la 314. Diputado Cacho Tapareado, diputada Fríes. Apruebo. Don Andrés Llonet, diputado. En contra. Diputado Leal. En contra. Diputado Oliva, Tapareado. Don Andrés Longton, por favor, su voto. En contra. Diputado Orsini. A favor. Diputada Navillán. En contra. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper no está. Don Jorge, señor presidente. En contra. Diputado, el resultado es 4 a favor, 6 en contra. Se rechaza la indicación número 3. Ahora nos vamos a la 5. Aprovecho a recordarle a los diputados que el tema del Zoom para los diputados, acuerdo de comité de hoy, se acaba el 31 de agosto. Es presencial. Para los diputados, los invitados pueden seguir viniendo por Zoom, pero para los, El 31 de agosto. Usted puede seguir viniendo por Zoom, pero los ministros no me acuerdo. Es too much. ¿Presencial? Aprovecho de pedir el acuerdo de la comisión para el reemplazo del diputado Chalper por el diputado Beltrán. ¿Habría acuerdo? ¿Hay unanimidad? ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Es que le tiene que meter conversa, vos. Es que el diputado Lonte le tiene que meter conversa ya. En votación.
La 5, Carito. ¿La opinión del Ejecutivo sobre el reemplazo? Página 2. Otra cosa. Sí. Es la misma página, la página 12. Sí. ¿La 12? ¿Quiere hacer un comentario el Ejecutivo? Sí, la indicación que vamos a votar ahora tiene como único objetivo permitir la detención por las policías en caso de flagrancia, ¿ya? Y la leamos igual. Es el artículo, la página 12, la indicación número 5, lo que busca es que en vez de que digamos que va a existir una situación de flagrancia que va a permitir la detención ciudadana en caso de usurpación, es decir, el enfrentamiento entre civiles, lo que hace el Ejecutivo con esta indicación es que quede a cargo de las policías la situación de flagrancia. Esta es una indicación que tiene como único objetivo evitar el enfrentamiento entre civiles y además está completa y absolutamente acorde con el objetivo de que la persecución de la usurpación se modernice, porque va a permitir una detención que hoy no existe de manera expresa. Además, está en relación, como les decía antes, con la indicación presentada hoy día respecto a los campamentos, que hace referencia a este artículo modificado y no al artículo 130 que viene aprobado. Yo llamo a la comisión a tomar El problema son las capacidades de los carabineros, ¿no? La dotación y... Señor Joanet. Por su intermedio al abogado Collado, si esto es solamente para los campamentos o también está para los predios usurpados. ¿Es para todo el proyecto? Para todo el proyecto. Señor Collado. El abogado Collado acaba de señalar que era para los campamentos. Muchas gracias. Esta es una regla que está en el Código Procesal Penal y que habilitará, como dice la regla, que la policía podrá detener al imputado que estuviera cometiendo el delito de ocupación de cosa inmueble, que es permanente. Por lo tanto, mientras esté cometiendo, el imputado podrá hacer eso. La regla de los campamentos excluye esta aplicación general. Por lo tanto, las usurpaciones están dentro de la categoría, salvo los campamentos. Si es que se aprueba la última indicación. Si es que se aprueba la última indicación. Perfecto. Esa es para todo el proyecto. ¿Le damos lectura, presidente? Sí, dale lectura. En votación. No, en lectura, perdón. Sí, en lectura y después en votación. Damos lectura a la indicación número 5 del Ejecutivo, página 12 del comparado, al numeral primero del artículo 2 para reemplazarlo por el siguiente. Silencio, 1. presidente. Reemplazas el inciso cuarto del artículo 134 por el siguiente. No obstante lo anterior, la policía podrá detener al imputado que estuviere cometiendo el delito de ocupación de cosa inmueble descrito en el artículo 457 o alguna de las faltas contempladas en el Código Penal en los artículos 458, 494, números 4 y 5 y 19, exceptuando este último caso los hechos descritos en los artículos 189 y 233, 494 bis, 495 número 21, 496 números 3, 5 y 26. Eso sería, presidente. Gracias, Caro. En votación, entonces, la indicación. la número indicación. En votación, presidente, debo hacer presente que conforme se van rechazando las indicaciones se entienden aprobados los numerales respectivos del texto. Aquellos que no tienen... O sea, no se aprueban ipso iure, pero estos se entienden aprobados en la comisión. Diputado don Jaime Araya, la indicación número 5. Don A Jaime, favor. ¿a favor? Que pidan silencio. Silencio, por favor. Diputado don Cristian Araya. En contra. Diputado Castro, diputada Fríes. Diputada Fríes. Apruebo. A favor. Diputado Janet. En contra. Diputado Leal. ¿Leal? En contra. En contra. Ya. Diputado Leal en contra. Diputado Leiva está pareado. Diputado Lonton. Diputado Orsini. Diputada Navillán. En contra. Diputada Plasencia. A favor, secretario. Diputado Chalper, señor presidente. En contra. 4 a favor, 6 en contra. Se entiende rechazado el número 5. Le quería hacer un encargo al señor Collado, quizás para la próxima sesión. Entré a la página del MIMBU al catastro 2022
y no aparece un acto administrativo ni un decreto exento, es solamente un listado en Excel. Como la ministra comentaba que era un acto administrativo, usted nos podría contar, yo sé que no es de su competencia, que es el mismo, pero que la próxima semana saber, porque yo creo que todos queremos aprobar esa indicación de los campamentos, entonces lo que queremos saber es cuál es el acto administrativo que te posibilita entrar a esa lista, porque si va a ser a sola firma del Ceremi, uno queda más nervioso, ¿cierto? En cambio, si es un acto, por ejemplo, un decreto exento firmado por el presidente de la República, que tenga más trabas para llegar a esa lista. Si quiere si quiere el oficio yo al mismo, pero es como va en directa relación con la indicación. Ya, presidente. Gracias. Y aprovecho de pedir el acuerdo de la comisión para el reemplazo del diputado Chalper. ¿Hay unanimidad? ¿Hay unanimidad? Ya. No, ahora vamos a la página 28 para la indicación número 7, si hay interés. ¿Ah? ¿Cómo la? No, la 6 ya fue rechazada. Página 28. Página 28. Perdón, presidente, vamos a la página 28, que hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar el artículo transitorio. Carolina, ¿se le puede darle? Es que hay otras más referidas al artículo transitorio que están después en la página siguiente que dice número 1, pero en la página 29 es número 8. Y la suelta. Y la indicación de la diputada Fríes, que sería la indicación número 9, que también está referida a la indicación al artículo transitorio. No sé si les interesará. Son los mismos miembros. ¿Cuál iba a ser la diferencia? Quedan 3 numerales. La 7, aquí la 8 y la 9. No, que la 8 número de la página siguiente es 8, pero que dice 1. Fue un error. De repente la Secretaría se equivoca. ¿Cierto? Denúnciame al Andero, no hay problema. Presidente, tenemos 3 indicaciones sobre el transitorio. Presidente. ¿Le damos a lectura o vamos a...? ¿Qué se hace ahí? No, pues es que depende. Estimado diputado. Estimado presidente, pues toque la campanita, por favor, presidente. Vamos a escuchar al secretario que nos va a proponer una fórmula de votar estas 3 y diputado indicaciones informante. Ahí le toca. A Joanet se puede repetir. Presidente, quedan 3 numerales por votar. Quedan 10 minutos, pongamos atención, por favor. Señor Collado, quedan 3 indicaciones o sea, 3 numerales por votar. El numeral que está en la página 28 y 29, en la indicación 7 y 8, que son que sustituyen el artículo transitorio. ¿Esto estamos hablando de campamentos o no todavía? Sí, la número 7, sí, si quiere le damos lectura para que después no haya problema. Y la indicación 8, que dice indicación 1, que nos equivocamos, también modifica parcialmente el transitorio y la indicación de la diputada Fríes, que la asignamos con el número 9, también es una indicación que sustituye el artículo transitorio. Que si se aprueba la 7, se entendería, se cae. Se caen las dos. La del gobierno deja 2024, la de la diputada Fríes deja abierto anualmente esta lista. Renovaciones anuales. ¿La patrocinó? ¿La patrocina? ¿Está de acuerdo? ¿Tiene la firma del presidente para ponerle? Sí, pues no se puede. No, puede estar de acuerdo, pero no vota. Está de acuerdo, pero no la patrocina formalmente. Ya. Póngale. Hay una declaración de voluntad. ¿Y si sustitutiva no tiene que ir primero? Por eso, pues, hay una sustitutiva. Es que la 7 también está la 7. Ustedes deciden, pues, votar la 7 o la 9. El presidente. Votemos en orden la 7 primero. Ya. Vamos. El presidente determina el orden. ¿La de la diputada Fríes primero? ¿La del catastro anual que la ventana se abre todos los años? No, la 9. Ya, espere. La 9. Espere, ya. Presidente, le pido a todos que dentro de su comparado nosotros incorporamos una hoja suelta porque fue presentada esta indicación en sesión. ¿Ya? A esta le hemos dado el número 9 de la indicación. Pide silencio porque van a preguntar 10 veces. Vamos a dar lectura de esta indicación. No, espérate, carito. Estimados diputados, para que haya claridad, Carolina va a dar lectura de la indicación que nosotros llamamos indicación 9, que está suelta, que es de la diputada Fríes, que sustituye el artículo transitorio. Y eso es lo que se va a discutir y someter a votación. ¿Estamos claros, presidente? Estamos claros. Ya, por favor, carito.
Sobre el artículo transitorio, el proyecto de ley para reemplazarlo por el siguiente texto. Indicación de la lo abre diputada todos los Lorena años. Fríes. Artículo transitorio. No podrá ser detenida conforme al artículo 134 del Código Procesal Penal la persona que estuviera imputada por alguno de los delitos descritos en los artículos 457, 458 o 458 bis del Código Penal, si se encontrara ocupando un inmueble que forme parte de un campamento incluido en el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vigente al 1 de marzo de 2024 y sus renovaciones anuales. Entre la fecha de publicación y de la presente ley y el 1 de marzo de 2024 regirá el Catastro Nacional de Campamentos vigentes para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior. Tampoco procederá lo dispuesto en el artículo 189 del Código Procesal Penal respecto de las personas referidas en el presente artículo. Eso sería, presidente. Presidente, en discusión la indicación de la diputada Frías, ¿le parece? ¿Le parece a usted explicarla primero o fundamentarla? Está claro. Creo que ya. hemos estado una hora, presidente, explicándola, así que En votación nomás. En votación, Alvarito. Ya, está tomando agüita. Sala. Ya. Esa es la carito. Oiga, ya. Indicación número 9 de la diputada Frías. En votación. Diputado Jaime Araya. A favor, señor secretario. Diputado Cristian Araya. En contra, señor secretario. Gracias. En contra del diputado Cristian Araya. Castro está pareado. Diputada Fríes. A favor. a favor. Diputado Jonet. En contra. Diputado Leal. Contra. Diputado Leiva. Diputado Longton. Don Andrés, ¿nos podría dar su voto, por favor? En contra, presidente. Ya. Ya. Diputado Orsini. Diputada Navillán. En contra. Diputada Plasencia. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Charper no está. Don Jorge. 4 a favor. 6 en contra. Rechazada la indicación. Sí. Rechazada la indicación 6-4. Ahora, presidente, le damos a dar lectura a la. Si les interesa del Ejecutivo, a la indicación 7 que está en la página. Página 28 del comparado. Y si se prueba ver que se entiende rechazada la 8. La 8 y ahí tenemos. No, pues, que no sé si se va a aprobar esto. Bueno, sí. Ya, presidente, le damos lectura, si usted me autoriza, a la indicación número 7, que está en la página 28. El tema de los campamentos de 2022 ahora. No, pues, 24. Bueno, Página 28 del comparado. ya. Para reemplazar el artículo del Ejecutivo, para reemplazar el artículo transitorio por el siguiente. Artículo transitorio. No podrá ser detenida conforme al artículo 134 del Código Procesal Penal la persona que estuviera imputada por alguno de los delitos descritos en los artículos 457, 458 o 458 bis del Código Penal, si se encontrara ocupando un inmueble que forme parte de un campamento incluido en el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vigente al 1 de marzo del 2024. Entre la fecha de publicación de la presente ley y el 1 de marzo de 2024 regirá el Catastro Nacional de Campamento vigente para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior. Tampoco procederá lo dispuesto en el artículo 189 del Código Procesal Penal respecto de las personas referidas en el presente artículo. Eso sería, presidente. ¿En discusión o en votación, presidente? Un comentario del diputado Jonet antes de votar que creo que es importante. No, yo quisiera señalar que voy a aprobar esto que ha presentado el gobierno con la condición, y espero que así sea, que efectivamente podamos votar en sala una vez que volvamos de la semana distrital, porque para nosotros la Araucanía de verdad es muy importante tener esta ley aprobada lo antes posible. Estamos cambiando de 2022 a 2024, ¿cierto? Eso estamos haciendo. La diputada. Diputada Navillán, su duda. Es Sí, corta. tengo una duda, señor secretario, yo creo que usted me la puede aclarar. Si nosotros terminamos hoy día de ver todas las indicaciones, y póngase usted que esta se rechaza, da lo mismo,
la próxima semana, o sea, perdón, cuando volvamos, ¿esto se pone en tabla o es necesario que el gobierno le ponga una urgencia? Yo le explico, no está con urgencia. No se ha dado cuenta, pero ya la ingresaron. Sí, pero bueno, ya, ahí es un tema que... No, pero ¿me puede explicar, secretario, por favor? Esto ya los comités determinaron ponerlo en tabla para el miércoles en la legislativa. Sí, la puede retirar en cualquier momento y surge efecto inmediato si lo retira el gobierno. Señor Collados. Ah, bueno, pero... Señor Collados, Sí, sobre la el petición de Ejecutivo urgencia. ya solicitó la suma urgencia a la mesa y la mesa no alcanzó a dar cuenta de ello hoy día, pero está presentada, de hecho, se va a dar cuenta a la vuelta de... Y en el caso de que esto hipotéticamente se aprobara, ¿usted puede dar fe de que no se va a retirar la urgencia como se hizo hoy? Y se va a votar el otro miércoles. Obviamente que usted no es el ministro, pero... No estoy en condiciones de responder específicamente esa pregunta, señor presidente. No, podría haber dicho, voy a hacer todo lo posible, nada. Dijo, en mi opinión... Como dijo la ministra, esta es una agenda priorizada y nosotros necesitamos que los proyectos salgan rápido, por eso es que le pusimos suma urgencia y discusión inmediata a una gran cantidad de proyectos. Pero si vuelve a ocurrir una circunstancia en que se hace necesario volver a conversar, esta circunstancia ya ocurrió, pero ya estamos en eso. Ya hicimos lo que teníamos que hacer y el Ejecutivo agradece la postura que ha adoptado alguna parte de la comisión. Y la suma urgencia se mantiene. Ya. Ella, en votación. En votación. Ya. En votación la indicación 7 del Ejecutivo que sustituye el artículo transitorio que se refiere al año 2024 respecto al registro de campamento. Diputado don Jaime Araya. ¿Ah? A favor, secretario. Sí. Diputado don Cristian Araya. Al final, secretario. ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Al final o a favor? Al final. Al final. Al final. Ya, al final. Diputada Fríes. Pare la micro, vota. Diputada Fríes. Diputado don Andrés Jonet. A favor. Diputado Leal. En contra. Diputado Leiva, diputado Longton. ¿Ah? ¿Al final? En contra. Diputado Orsini. No, Longton no votó. El diputado Longton. ¿A qué votó? Ah. No escuché. Ya. Diputado Orsini. Diputado Orsini a favor. Diputada Navellán. En contra, secretario. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. Don Jorge Alessandri. En contra. Cristian Araya. Falta el voto del diputado Cristian Araya. Abstención, presidente. Abstención. 1, 2, 3, 4, 5 a favor. 4. Abstención. 5 a favor, 4 en contra y una abstención. No hay quórum de aprobación, se rechaza, porque son 10 votos y se requieren 6 para aprobar. Se rechaza la indicación del Ejecutivo y se rechaza también la indicación número 8. En definitiva, se da por aprobada la indicación que trae que se aprobó la comisión en su momento. Por haber completado, ¿Cuál por haber cumplido con el horario de la sesión. No. ¿Cuál falta? No. No, la 8 reglamentariamente Se cae. A ver, déjame ver. Ah, no. La 8 pues, tiene razón la diputada Plasencia, tiene toda la razón. Diputada Plasencia, le pido 1000 disculpas. La diputada Plasencia. Página 29 del comparado. 29. 29 y 30 del comparado. Pero negociemos de aquí al... Escuchen. Página 29 y 30 del comparado. No, la indicación de la diputada Plasencia, escuchémosla, por favor. Ya. Ya se sabe cuál es. ¿Qué número es la 8? Ya. Es la 8. Página 29 y 30 del comparado. Menos tarde y más almuerzo. Oye, pero
29 y 30, ¿eh? Página 29 y 30 del comparado. Negociar es dar para respeto. Sí. En otra cosa, en otro tema. Yo te doy esto. No, absolutamente. En otro tema. En votación. Presidente, en votación la indicación de la diputada Plasencia. ¿Por la misma votación? No. Ya. Ya, en votación, por tercera vez, en votación la indicación de la diputada Plasencia, que está en la página 29 y 30. Y otros diputados más, pero la más importante es la diputada Plasencia. Diputado don Jaime Araya. Y es también suscribir la indicación, secretario. A favor. A favor. Diputado Cristian Araya. En contra. Diputado Cristian y Castro está pareado. Diputada Fríes. A favor. Diputado Joanet. ¿En contra? Diputado Leal. Contra. Diputado Leal en contra. Diputado Leiva. Diputado Lonton. Diputada Orsini. Diputada Navillán. En contra. Diputada Plasencia. A favor. A favor. Gracias, diputada. Diputado Charper. Don Jorge, señor presidente, su voto. En contra. Resultado de la votación. Por favor, es que hay que elegir diputado informante. El resultado de la votación. No, el segundo informe. El resultado de la votación, si es que me quieren escuchar, el resultado, presidente, el resultado de la votación es 4 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Se rechaza la indicación de la diputada de Plasencia y otros diputados. ¿Querés informar tú? No, Joanet, el diputado Joanet, ¿quién va a informar? ¿Quieres informar, Joanet? Diputado Joanet. Usted se puede cambiar, po. No, Joanet. No, sí, po. Por eso le estoy preguntando, po. Ya, oiga, ¿están de acuerdo? Pues la diputada Navillán informa. Ya, ¿está seguro, diputado Joanet? Ya, no, porque después. Ya. Chao, que les vaya bien.